Estamos ahora en la sección acercando la ULPGC con la sección de, como digo yo, del vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia, José Pablo Suárez. Hola, José Pablo. Buenos días. Muchísimas gracias por estar un mes más con nosotros en esta sección que cada vez que, perdón un momento, estoy aquí con los cablecitos, bien, que cada vez que la escuchamos nos encanta, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti y a los radioyentes, Carlos. y aportar contenido. Hoy vienes acompañado del director del Instituto de Estudios Ambientales y Recursos Naturales. Suena muy bien, suena muy bien el nombre del instituto. José Juan Santana. Si te parece, bueno, primero decir que tenemos el placer nosotros, como saben, organizamos el Premio Hacedores del Cambio y siempre vamos buscando aquellas entidades, aquellas personas que consideramos que están ayudando y aportando a que se genere riqueza y empleo aquí en Canarias y que Canarias deje de estar en la cola de tantas cosas en las que estamos, ¿no? Y bueno, consideramos que el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia está haciendo ese papel fundamental. Yo tengo que reconocer que no lo conocí hasta que empezamos a colaborar y a medida que voy metiendo, como digo yo, las narices aquí dentro, pues me voy dando cuenta de todo ese fantástico trabajo, todas esas patentes, todo ese trabajo que se está traduciendo además en beneficios y en proyectos que dan resultados para la sociedad, ¿no? Y este es el motivo por el que consideramos que había que darle este premio a Hacedores del Cambio en la categoría de entidades de formación al vicerrectorado. O sea que enhorabuena, muchísimas gracias por aceptar el premio, evidentemente, y oye, para nosotros es un placer y un honor que el vicerrectorado esté en estos premios y sea uno de los ganadores, ¿no? Bueno, Carlos, agradecido por las palabras. La verdad es que hace una semana y media, cuando nos llegó la notificación, nos pusimos muy contentos. En fin, esto es un trabajo diario y el rendimiento y los frutos viene pues parte de los investigadores, como es el ejemplo del doctor José Juan Santana, que veremos, los oyentes verán qué magnitud de cosas se trabaja en la universidad, con qué repercusión, qué grado de excelencia tienen nuestras investigaciones, y la verdad que es un premio a nuestra comunidad. Por supuesto. Pero está claro que es a la comunidad. Pero lo que está claro es que si no hubiera personas como tú, que están detrás, luchando ese papeleo, ¿no?, que muchas veces hablamos para conseguir los recursos, para luego justificarlos, para no sé qué, si no estuviera esa labor detrás, evidentemente los investigadores tendrían muchísimas más dificultades, ¿no? Bueno, eso es lo que queremos transmitir y eso es lo que queremos agradecer, ¿no? Todo ese trabajo que muchas veces no se ve, el del investigador a lo mejor se ve, pero ese trabajo que está detrás, sin el cual los investigadores no podrían desarrollar como lo están haciendo actualmente, que es lo que queremos premiar y es lo que queremos visualizar, porque el objetivo de estos premios es precisamente eso, visualizar todas aquellas entidades, personas que están ayudando a que otras hagan sus temas, ¿no? O sea, no al propio, esto no es un premio de emprendedores ni de proyectos, sino de los que ayudan a esos proyectos a que caminen. Esa es la filosofía, por eso le decimos los hacedores del cambio. La verdad es que el nombre es fantástico, ¿verdad? mi equipo, cuando hacedores del cambio, si esto ha significado hacer algo por cambiar y por transformar, pues bienvenido y muy agradecido por el reconocimiento nuevamente, Carlos. A ti por participar y darnos contenido de calidad al programa. Bueno, preséntanos a José Juan Santana, que tenemos ganas de escuchar. Pues mira, ¿a qué se dedica este hombre? En plenas Navidades hemos logrado que el doctor José Juan Santana dijera sí a la invitación. Decir que él es catedrático de universidad, él es doctor en ciencias químicas, en el área de química analítica, por tanto es una rama de conocimiento bien definida. Él es el director actual del Instituto de Estudios Ambientales y Recursos Naturales. Fíjate qué importancia para Canarias. Me encanta. La temática, por eso he querido que el doctor José Juan, como líder de este instituto que alberga a más de 7 grupos de investigación con más de 30 personas, que él hablará ahora. Pero no solo se queda ahí, el doctor Santana es miembro de la Real Academia Canaria de Ciencias desde hace 2 añitos, José Juan. Yo tuve el honor de asistir a su conferencia inaugural. Y bueno, las líneas de investigación él las va a contar enseguida, pero gira en torno a la optimización de metodologías limpias para la extracción, preconcentración de determinados compuestos orgánicos en el ámbito de pues el medio marino, las aguas subterráneas, las aguas residuales, los emisarios submarinos, que tanta importancia tiene, insisto, para un territorio tan frágil como el nuestro, ¿no? Y que se dedica al turismo. Y que muchas veces olvidamos que... Sin agua de buena calidad, el turismo evidentemente no viene. Exactamente. ¿No? Entre otras cosas, así es, Carlos. Bien, él es autor o coautor de más de 130 artículos en revistas indexadas. Madre mía. Decir que las revistas indexadas no son revistitas
de imprentas aquí de Canarias, ¿no? Son revistas internacionales que reciben valoraciones y revisiones por pares, por tanto albergan en su poder una cantidad ingente de investigaciones reconocidas a nivel internacional. 11 capítulos de libro, más de 230 comunicaciones en congresos internacionales, ha sido investigador principal en 23 proyectos de investigación en ámbitos europeos, nacionales o regionales. Como sabes, Carlos, los investigadores no buscamos la vida asistiendo allá donde hay competitividad y dinero. Por tanto, el doctor Santana ha sabido recorrer todo el círculo de la investigación para captar fondos. Director de 13 tesis doctorales, alberga 5 contratos de investigación. Ha sido director del máster de gestión costera y también del programa de doctorado. Ya lo hablará él, pero fueron estudios o son estudios orientados a la gestión de nuestras costas, tan importante para nuestros ecosistemas. Y bueno, podría seguir hablando mucho más, pero me quedo con... Se nos acaba el tiempo entonces con la entrevista. Y ya casi que sea entre el doctor Santana y la tú. Primera pregunta es, ¿de dónde sacas tiempo para tantas cosas? José Juan, porque vamos, esto es espectacular, el currículum es espectacular. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Buenos días. Agradecer la invitación que a través del vicerrector José Pablo me ha hecho. Yo encantado, a Radio Las Palmas y a Carlos, por supuesto. Yo creo que este tipo de programa es muy importante. Lo comentábamos antes de llegar aquí, que el hacer programas tanto a nivel periodístico, no escrito, como oral en la radio, es muy importante difundir todo lo que hacemos los investigadores, fundamentalmente para explicarlo de forma llana, ¿no? Dónde invertimos, ¿no? El dinero público, no en la investigación. Eso es muy importante. Bien, antes que nada me gustaría hacer una pequeña introducción del instituto nuestro. Como comentaba el vicerrector, el Instituto de Estudios Ambientales y de Recursos Naturales se creó en el 2016 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es uno de los institutos que forman parte de la estructura de investigación de nuestra universidad. Y bueno, tengo el honor de ser el director, ¿no? Desde ese momento fui uno de los promotores también y el instituto, el privilegio de que lo sea. Eso lo digo yo porque... Con todo lo que nos ha contado José Pablo, realmente tenerte debe ser un... Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Bueno, yo darle las gracias por esta presentación, que bueno, sí es verdad que la vida del investigador, como digo, es una carrera de fondo, hay que hacer muchas cosas, y entonces está y con muchas, no sé si llamarle decepciones, ¿no? Pero situaciones que no son las deseadas, vamos a llamarlo así más suave, ¿no? Sí. Estás investigando, pero llegas a un punto de que no tienes que pivotar, que se dice, o no. Como decía uno de mis maestros, ¿no? La palabra paciencia es paz y ciencia. Pues eso forma parte de la carrera del investigador, ¿no? Bueno, paz y ciencia. Sí. Es importante, como tú dices, Carlos, tenemos muchos altibajos porque es un mundo muy competitivo y más actualmente, ¿no? Ahora hay promociones de investigadores muy buenas, gente joven que va fuera al extranjero, se prepara muy bien y vienen con un nivel muy alto. ¿Y vuelven? La pregunta es, ¿vuelven? Sí, hay muchos que vuelven, ¿no? Estupendo. Sí, no es fácil porque luego el sistema universitario español actualmente es complicado, complejo, muy competitivo, pero bueno, es importante que se vayan abriendo campos, ¿no? Campos nuevos para posibilidades de esta gente joven, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Háblanos del instituto, si te parece, así, de forma como general, un poco objetivo, ¿no? Sí, de forma muy general. El instituto, como decía, se creó en el 2016 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pasamos por el proceso, lógicamente, ¿no? El proceso administrativo, proceso de evaluación a nivel nacional, y efectivamente me sentí muy orgulloso, siempre lo digo, muy orgulloso de que llevamos un grupo de investigadores de forma consensuada, ¿no? Esto adelante, y lo que intentamos es canalizar todas las investigaciones relacionadas con el medio ambiente en Canarias. Pero ya no solamente en Canarias, sino dar, digamos, solución a problemas ambientales generales. Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos campos de investigación que van desde la contaminación ambiental, tanto terrestre como marina, pasando por la volcanología, por la hidrogeología, por la fisiología de los vegetales, los recursos marinos y luego también la educación ambiental. Esto es un importante ítem del instituto, que es educar sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? En todo lo que es la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. Es fundamental. En este sentido, el instituto es multidisciplinar, es decir, que son muchas áreas, pero el objetivo fundamental es resolver los problemas medioambientales que tenemos fundamentalmente en nuestras islas, ¿no? ¿Y cómo estamos, José Juan? Bueno, ¿cómo está Canarias a nivel medioambiental? ¿La cosa está tan mal como parece
¿Son sensaciones o...? Sí, vamos a ver, yo creo que, como decía, el medio ambiente necesita un estudio multidisciplinar, no es algo estancado, no es estanco, ni parcelado, ¿no? Está todo relacionado. Ni parcelado, efectivamente, está todo relacionado. Entonces hay que estudiar el medio ambiente desde esta forma global, ¿no? Entonces, dependiendo de esos estancos, pues podemos sacar algunas conclusiones u otras, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos varios proyectos en el instituto, ¿no?, en todos estos campos que comenté, y uno de ellos es, por ejemplo, el estudio de la contaminación que producimos diariamente nosotros, ¿no? Sabemos que hay una contaminación cuando hay, por ejemplo, un vertido de petróleo en el mar, pues de hidrocarburos, etcétera, pero hay un emisario marino que tira cosas raras. Sí, exacto, pero hay una contaminación que quizás la gente no conozca mucho, y es lo que llevamos trabajando en estos 12 últimos años, que es lo que se refiere a los contaminantes emergentes. ¿Qué son los contaminantes emergentes? Eso, explícalo. Sí, exacto. Por ejemplo, nosotros producimos a nivel de excreción, cuando tomamos antiinflamatorios o antibióticos o analgésicos, parte de esas medicinas, de esos medicamentos, quedan absorbidos en el cuerpo humano, pero parte se excretan a través de la orina. ¿Qué ocurre? Esa orina pues va a las aguas residuales, que muchas veces son tratadas normalmente, pero otras veces no. ¿Qué ocurre cuando esa orina llega a la planta depuradora? Pues que parte de esos compuestos son eliminados, pero la mayor parte no. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que esos antibióticos, esos residuos de antibióticos, de antiinflamatorios, van a parar a través de los emisarios submarinos al mar. Entonces, en los últimos 15 años se ha estudiado el efecto de este tipo de contaminantes en los organismos marinos, tanto flora como fauna. Estamos hablando, la parte buena, por así decirlo, medicina, pero también ahí entran todo el tipo de drogas y todas estas cosas. A eso voy, que se consumen y que terminan... Correcto, correcto, efectivamente. No solamente de droga, es decir, cuando hablamos de droga también son medicamentos para tratar, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Lo que se llaman compuestos citostáticos, anticancerígenos, pues también los hemos encontrado en las aguas. Pero también están los detergentes. Por ejemplo, los detergentes que utilizamos normalmente a nivel doméstico, parte de esos compuestos, aunque la mayor parte son biodegradables, otros no, y van a parar al medio marino. Pero también tenemos, por ejemplo, los filtros solares. Los filtros solares son compuestos que se utilizan en las cremas solares. Pues bien, muchos de esos compuestos se pueden quedar absorbidos en los sedimentos y en la flora marina, y pueden producir efectos tóxicos en esos ecosistemas. Bueno, me quedo preocupado. Bueno, no, pero... No, te cuento el tema del filtro solar. Además de todo lo que estás diciendo, claro, nos ponemos el filtro solar para no quemarnos. Claro, pero correcto. Si eso deja residuos en la propia playa donde nos bañamos, me deja preocupado, porque bien, ¿qué hacemos? Si no nos quemamos, ¿no? Digo, ¿no? Te quito la preocupación. Venga. Vamos, en el siguiente sentido. Efectivamente, las concentraciones o las cantidades, para que la gente lo entienda, que encontramos en las playas o en los sedimentos, en las arenas, son pequeñas, son muy pequeñas. Vale. Es decir, desde el punto de vista del uso de la playa no tiene ningún peligro en absoluto. Claro. No, te lo digo porque salió un artículo más allá que hacía referencia a que los protectores solares, yo lo leí, pues, que si no, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Claro. Pero bueno, ya esa parte está, o sea, en el uso habitual de la playa, ahí no tiene por qué haber problema. No tiene que haber problema porque las concentraciones son muy bajas. Son muy bajas, sobre todo en Canarias, que nosotros llevamos estudiando casi más de 12 años, son bajas. Vale. ¿Qué ocurre? Que efectivamente debemos tener una investigación sobre este tipo de productos. ¿Por qué? Pues porque con el tiempo se pueden ir acumulando en los sedimentos marinos o en organismos, por ejemplo, peces pequeños. Nosotros hemos encontrado filtros, 2 filtros concretamente en peces. ¿Qué ocurre? En concentraciones muy pequeñas. Y claro, a medida que subimos en la cadena trófica, es decir, peces mayores, pues se va bioacumulando. O sea, para explicar a nuestros oyentes, como el pez grande se come el pequeño, correcto. Si te comes 4 peces pequeñitos, que cada uno una cantidad, el pez grande tiene la concentración de esos 4 peces pequeños. Y cuando se comen a ese pez más grande, otro más grande todavía, se siguen acumulando hasta que llega a donde llegue, ¿no? Efectivamente, puede llegar. De hecho, hay estudios que demuestran cómo estos filtros solares o, por ejemplo, antibióticos pueden cambiar el metabolismo de determinados peces, incluso el sexo de algunos peces, ¿no? Sí. Entonces, esto realmente es un problema. Digamos, pero es un problema que queda en una determinada escala de momento. Pero se pueden imaginar los oyentes y nosotros la cantidad, por ejemplo, de antibióticos que van a las aguas residuales, o por ejemplo la cafeína.
La cafeína. Nosotros hemos detectado, por ejemplo, en agua subterránea una cantidad de cafeína importante. ¿De dónde viene esa cafeína? Por ejemplo, nosotros estudiamos en un campo de golf de aquí de la isla, que se regaba con agua residual depurada, encontramos como esos antibióticos, esa cafeína, se iba introduciendo en las aguas subterráneas. Evidentemente en concentraciones muy bajas, pero que se puede ir acumulando. Se puede ir acumulando, efectivamente. ¿No? Ahí realmente el problema es porque no se están utilizando los filtros o los sistemas de depuración adecuados, o es que no, la cafeína, por ejemplo, no se puede eliminar al 100%. Correcto. La cosa? Muy buena pregunta. Esa es la segunda parte. ¿Por qué llegan esos productos al emisario submarino e incluso a las aguas depuradas? Porque actualmente las plantas depuradoras no tienen los tratamientos adecuados para eliminar este tipo de compuestos. Claro, ¿qué hacen las administraciones? Las administraciones no están obligadas a eliminar estos compuestos porque todavía, desgraciadamente, no están regulados por ley. Es decir, que las administraciones no tienen la obligación de controlar la cantidad de estos productos en las aguas residuales. Actualmente, ¿porque no se sabía? Porque entiendo que hace años igual no se sabía que estos productos pudieran llegar al tema, pero ya se sabe con estas investigaciones que están haciendo. Efectivamente, sí. Hace 15 años no se sabía ni los efectos de este tipo de compuestos. Por eso se llaman emergentes. Es decir, que han emergido o la preocupación ha emergido en los últimos 10, 15 años. ¿No? Ahora se conoce mucho y hay a nivel mundial muchos grupos de investigación que estudian este tipo de compuestos y su efecto, por ejemplo, y hay grupos que estudian, por ejemplo, la determinación de estos compuestos en agua doméstica, ¿no? Y en agua también envasada, y se encuentra. ¿Qué ocurre? En concentraciones, en cantidades muy pequeñas, así que no hacen daño, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que actualmente no existe obligación por parte de las administraciones el controlar estos productos. Existe una recomendación a nivel de la Unión Europea que se llama una lista de vigilancia, para que los gobiernos, es una lista que recomiendan a los gobiernos para que controlen y determinen con estudio la concentración de esos compuestos, para, digamos, tener un pool de información y ver si alguno de ellos se puede incorporar a alguna de las normas de la Unión Europea. Entonces, actualmente se está intentando introducir uno de ellos, que la gente lo conoce mucho, que es un compuesto que se llama diclofenaco. Pero no se preocupen, el diclofenaco es el principio activo del Voltaren, que es conocido por todo, que es un analgésico y antiinflamatorio, un antiinflamatorio. Entonces, este producto lo encontramos en concentraciones relativamente altas. Pues bien, este producto se está intentando introducir en esta lista de contaminantes que deberíamos controlar a través de las autoridades de cada país, ¿no? Entonces, esa es parte de la investigación, entiendo, ¿no? Exactamente. Empiezan a detectar ese tipo de productos que ahora mismo no están en ningún listado diciendo, oye, esto no es peligroso, entre comillas, porque no hay estudios que avalen que eso puede ser peligroso. A raíz de estas investigaciones, tanto locales como, por lo que estoy entendiendo, a nivel internacional, se empieza a detectar que estas concentraciones empiezan a elevarse, ya empiezan a ser problemas a la hora si esto no se controla, y se decide, o por lo menos se propone que la administración diga, oiga, a partir de cuando sea, pues esto habrá que empezar a trabajarlo, ¿no? Efectivamente, Carlos, lo has descrito muy bien y muy claramente. Efectivamente. Sí, ahora lo que se está intentando es, digamos, tener, mucha información para luego tomar decisiones de tipo social, de tipo político, evidentemente, por las autoridades de cada país, ¿no? Y esto es un poco la filosofía del instituto, ¿no? Sí, hacer todos estos estudios para luego ponerlo sobre la mesa con los datos y a partir de ahí quien corresponda que tome las decisiones que correspondan, ¿no? Efectivamente. Yo creo que esa es una de las funciones del investigador, es decir, el investigador tiene que dar información a las autoridades correspondientes, a los grupos sociales, para que tomen las medidas adecuadas. Yo creo que esa es una de las grandes funciones del investigador, ¿no? Sí, y efectivamente este es uno de los proyectos que tiene el instituto, ¿no? Hay muchos más, evidentemente, que quizás para otro día, ¿no? Podríamos no hacer uno monográfico dependiendo del tema, ¿no? Yo creo que sí. Además, los investigadores del instituto estarían encantados de venir, ¿no? Pues mira, me lo apunto, José Pablo. Sí. Un día hacemos un monográfico y dedicamos una hora completa a diferentes institutos y creo que
puede ser muy enriquecedor. Lo dejo a tu mano cuando... Pues mira, muy buena idea. Sí. Hemos engendrado otra buena idea. Claro que sí. Sí. No, es que está lo que estás contando es súper interesante. Sí. Y además, siempre lo hablamos, ¿no, José Pablo? Que todas estas cosas desgraciadamente no se conocen por ese, a lo mejor, poca proactividad por parte de la universidad, pero también por parte de los ciudadanos, ¿no? Que no investigamos, que no estamos ahí con eso tal. Es un ente que está ahí, pero tampoco nosotros mismos nos preocupamos, ¿no? Pero todo lo que estás contando es súper interesante, ¿no? Sí, y además todo, como comentaba al principio, este tipo de proyectos también intervienen otras instituciones, ¿no? Que es importante. Por ejemplo, actualmente estamos terminando un proyecto de cooperación a través de lo que se llama Interreg, los MAC, los proyectos MAC de la Unión Europea, para la zona de la Macaronesia, donde interviene otro grupo de la investigación, un grupo de veterinaria, y también está liderado este proyecto por el Instituto Tecnológico de Canarias. El proyecto se llama Adaptare, y efectivamente lo que intentamos es ver cuál es la concentración de este tipo de contaminantes en diferentes depuradoras a la entrada y salida, y además alguna depuradora natural, es decir, que utiliza plantas naturales para intentar eliminar estos compuestos, ¿no? Y se han obtenido conclusiones muy interesantes. Ahora hay otra línea de investigación en un proyecto nuevo también de los MAC que nos han concedido. Está liderado por un grupo de la Universidad de La Laguna, y es a través de qué tipo de contaminantes pueden ser absorbidos por los microplásticos, ¿no? Sabemos que actualmente el tema de los microplásticos está como muy de moda, ¿no? Yo siempre en la investigación también digo que hay modas, ¿no? Hay modas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo recuerdo cuando se hablaba de nanotecnología, había nanotecnología por todas partes, ¿no? En todos lados. Ahora son los microplásticos, ¿no? O la neuro, ¿no? Ahora el neuromarketing, neuro no sé qué, todo es neuro. Ahora todo está asociado al neuro. Que uno termine ya diciendo, bueno, vale ya, ¿no? Sí, vale exacto, ya, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco, yo creo que está, en mi opinión, ¿no? En mi opinión, está pasando con los microplásticos. Es verdad que es un tema ambiental que todos somos conscientes y efectivamente estamos tomando medidas, ¿no? Digamos, para disminuir la contaminación por plástico y microplásticos, ¿no? Los microplásticos, como saben, se definen como pequeños plásticos, normalmente que están por debajo una longitud de 5 milímetros, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ya no solamente es la contaminación producida por ejemplo, la ingestión de microplásticos por peces, ¿no? Eso lo lleva un grupo de nuestra universidad, de otro instituto, del Instituto de Coagua, que estudia, digamos, el efecto de estos plásticos y microplásticos en los organismos vivos. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es estudiar cómo esos contaminantes emergentes que hablábamos antes, los antibióticos, los filtros, pueden quedar absorbidos sobre los microplásticos. Porque, claro, los peces comen los microplásticos, pero en esos microplásticos puede haber contaminantes. Entonces vamos a estudiar qué tipo de contaminantes nos vamos a encontrar en los microplásticos que toman, por ejemplo, que comen, por ejemplo, los peces, ¿no? Eso es un campo muy, muy interesante porque se produce una bioacumulación, ¿no? De esos contaminantes. Es una forma de que esos contaminantes se introduzcan también en los peces. Y claro, esos peces nos los vamos a encontrar luego en el mercado, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces es un campo muy fascinante, creemos, bien, ¿no? No, y lo es. Pero lamentablemente el tiempo se nos acaba. Bien. Quizás he hablado demasiado. No. La verdad es que se me ha pasado el tiempo rapidísimo porque estás contando cosas súper interesantes. Evidentemente, José Pablo, invitar tanto al doctor como a su equipo y tal. Haremos monográfico porque tenemos otro proyecto en marcha que ahora comentamos fuera un poco de antena. José Pablo Suárez, muchísimas gracias por... Venga, por supuesto. Yo no quería dejar pasar la ocasión, Carlos, para lanzar un deseo científico para 2020. Perfecto. Aprovechando que estamos en una fecha señalada y que pronto despedimos al 2019. Me gusta. El deseo científico que yo creo que cada oyente puede formular internamente, porque lo hemos dicho, la ciencia está en todos lados. Entonces mi deseo científico para 2020 es que nuestras universidades canarias tengan más recursos para contratar a más jóvenes investigadores, porque eso significa más empleabilidad, y segundo, más proyectos, Carlos, más dinero para seguir solucionando cosas y problemas de la vida real a través de la ciencia y la investigación. Solamente eso. Deseo científico 2020. Pues apoyo completamente el deseo. Lo pondré también en mi carta a los Reyes Magos, que haya más dinero para más recursos, para investigación, para comprar aparataje también y recursos también materiales para que el tema se desarrolle y que se incorporen nuevos investigadores, evidentemente, con ese gran potencial, que se formen fuera, que vengan para acá y desarrollen ese trabajo que nos interesa tanto aquí en Canarias como generador de riqueza, de empleo y evidentemente de mejora del bienestar social también, que
que es otro de los objetivos que hay que luchar, ¿no? Pues acercando la ULPGC, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, José Pablo, muchísimas gracias, José Juan Santana. Nos emplazamos para futuras ocasiones, evidentemente, y un placer escucharlo, y la verdad es que si fuera por mí estaríamos todo el día hablando, pero no puede ser. Bueno, hacemos una paradita, Hugo, y continuamos aquí en Factoría Emprendedores. Has conectado con Factoría de Emprendedores. Carlos Jiménez, Presen Simón, bienvenidos.